Muy buenas a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que sabe mucho y con la que vamos a hablar de respiración. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas, Mauro, ¿qué tal? Lo primero de todo, gracias por invitarme. Tampoco sé tanto, ojalá supiese más y eso estoy seguro que queda una charla muy chula y aportaremos bastante, seguro. Muy bien, para que la gente que te conozca un pelín más, si nos puedes contar acerca de ti, qué has estado estudiando hasta la fecha, qué tipo de formaciones has hecho, qué es lo que te gusta y así pues te conocen un pelín más. Sí, claro. Yo soy Íñigo, tengo 23 años, en hago 24. He estudiado Ciencias del Deporte y Magisterio, un doble grado, que son unos 5 años. Y en estos años también, los últimos, me he estado formando un poco en temas que a mí me gustaban bastante. Si la gente me sigue un poco en Instagram o me conoce, ya sabe que me encanta la valoración funcional, el saber qué le pasa a las personas, el por qué les falla algo. Es algo que me apasiona y me he formado bastante. Y otros temas que me gustan muchísimo y creo que son súper importantes son los pies, su importancia y la respiración, que es algo de lo que vamos a hablar hoy y está bastante relacionado con muchísimos problemas. Aparte de eso, pues me dedico a divulgar en redes sociales, en la cuenta de Keep Moving. También tengo un podcast que he lanzado hace poquito y trabajo como entrenador personal y raptador de lesiones en un centro aquí en Bilbao. Muy bien. Eso iba a decir yo ahora, yo que os dejo todos los enlaces de tus cuentas, tanto el podcast, que está muy bien, lo recomiendo a todos, tu Instagram, que como bien has dicho, hablas de respiración, hablas de pies, hablas de valoración. Poco son ese tipo de cuentas que todo el mundo debería seguir. Muchísimas gracias, Mauro. Igual a algunos no les gusta, igual les parece muy friki los temas, pero a mí me gusta muchísimo y creo que ayudan a la gente. Muy bien, pues si quieres vamos al lío. Como bien sabes, pues vamos a comenzar hablando de respiración y para que la gente entienda por qué es tan importante, pues quiero que nos cuentes tu punto de vista y todo lo que has ido aprendiendo en estos últimos años y en todas las formaciones que has hecho. ¿Nos puedes decir qué es el patrón respiratorio y por qué es tan importante? Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que empecé a formarme hace unos años y cada vez en las formaciones se habla del patrón respiratorio, de su importancia, de que es la base, de que tiene un papel clave. Y yo me preguntaba, pues, ¿qué es el patrón respiratorio? Que en sí es la forma que tienes tú de respirar. Es la forma que, por así decirlo, tú coordinas esos músculos al momento de respirar y de coger aire y soltar. Lógicamente, respirar es una de las cosas más básicas que tiene el ser humano. O sea, yo tengo que hacer dos cosas para sobrevivir. Tengo que alimentarme y tengo que respirar. Y son dos cosas que van a jugar un papel fundamental en tu salud, en tu rendimiento o en lo que sea. Entonces, ya solo por eso se ve que la respiración va a ser súper, súper, súper importante. Y claro, si tengo una respiración que no es óptima, que no es ideal, seguramente eso va a crear compensaciones y puede crear diferentes problemas. Yo puedo respirar de una manera, pero si lo estoy haciendo mal todos los días y estoy respirando, no sé cuántas veces se dice que son unas 20.000, 22.000, 24.000 veces al día, 25. seguramente esto crea un problema. Y la gente igual te comenta, jo, pero si yo llevo respirando toda la vida, ¿cómo voy a hacer mal? Bueno, que tú respires no significa que lo hagas de manera óptima. Como he dicho, el cuerpo tiene que hacer dos cosas, que es alimentarse y respirar, y en base a eso va a crear compensaciones. Entonces, el cuerpo va a ser suficientemente listo para decir, mira, Ño, tú tienes que respirar, entonces lo vamos a conseguir, pero vamos a conseguir en base a compensaciones y que no sea de manera más óptima. Y al no ser de manera más óptima, seguramente esto puede crear diferentes problemas. Entonces, claramente, la respiración es algo súper importante que muchas personas no le dan esa importancia y que se pueden cambiar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas de la persona. Como bien dices, es muy importante, se respira muchas veces al día. Y a mí lo que me han dicho muchas veces es, si tan importante es respirar bien, ¿por qué no estoy muerto? ¿Por qué no estoy tal? Si no respiro bien y si tan importante decís que es la respiración, ¿por qué a mí no me pasa nada? Claro, a lo mejor lo que es que la persona no es consciente de esas disfunciones, de esos problemas que le está generando o incluso ese estrés del respirar superficialmente porque no estás cogiendo el aire, no estás oxigenando todas tus células de la manera más óptima. Entonces, si nos quieres comentar un poquito cómo comenzar a respirar bien, cómo respirar bien, porque podemos diferenciar de esa respiración más superficial, de la respiración diafragmática y una respiración 3D. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, yo creo que el primer paso es tomar conciencia y que la gente se dé cuenta
de la importancia que tiene y de cómo estás respirando. Y muchas personas no le dan importancia, pero luego sí que se lo demuestras, tú si eres un entrenador o una persona, o da igual, o tienes un amigo que de verdad no se lo cree, tú le enseñas esos pasos de respirar y se va a dar cuenta de que es súper importante y lo va a notar. Y como dices, va a oxigenar mejor las cosas y todo va a funcionar un poquito mejor. Tipos de respiración, por así decirlo, podemos diferenciar tres. Sería una respiración torácica, por así llamarlo, que es la que tiene mucha gente que está respirando muy, por así decirlo, con los hombros, con el cuello, mucho con la parte de arriba del tórax. Luego tendríamos, como has dicho tú, la respiración abdominal, que será, por así decirlo, el momento de la inspiración, hinchar mi abdomen, mi barriga hacia adelante. Y luego estaría la respiración 3D, que sería respirar, por así decirlo, en 3 dimensiones. Es decir, expandir mi abdomen y mi caja torácica en todas las direcciones. Seguramente las personas que tengan una respiración torácica tendrán muchos más problemas, muchas más descompensaciones, tensiones excesivas, etcétera. La respiración abdominal es un paso, es un primer paso que yo creo que está mejor que la anterior, que la torácica, y ya por lo menos no estás llegando a esas tensiones excesivas en el cuello, en los hombros, en los trapecios, pero sí que todavía estaría incompleta esa respiración. Por así decirlo, es súper importante que llevemos aire hacia todas las zonas, ¿sí? Para que toda la musculatura, por así decirlo, pueda trabajar de manera correcta o óptima. Entonces, para eso, la respiración en 3 dimensiones, el hecho de expandir tu caja torácica, tu abdomen, hacia todos lados, va a jugar un papel fundamental. Entonces, por ejemplo, mucha gente se queda en el hecho de respirar hacia adelante, ¿sí? O ya, si eso, hacia los lados. Pero, por ejemplo, muy pocas personas llevan el aire hacia la parte posterior de la espalda. Y si nos fijamos hoy en día, muchísimas personas tienen problemas lumbares. Es algo súper común y no sé cuál era el porcentaje de bajas en España, no tengo ni idea, pero el porcentaje es un montón. Y algo que es bastante importante en este tipo de problemas es la respiración. Si yo no puedo llevar aire hacia la parte posterior de mi espalda, seguramente esos músculos que están ahí no van a poder funcionar de manera óptima, se van a sobrecargar, no van a estar, no es que sean fuertes, pero esa coordinación entre los músculos no va a ser muy correcta. Entonces, seguramente esos músculos están cargados. Y igual hay personas que dicen, jo, pues tengo la espalda cargada siempre. Pues voy a dar un masaje, lo que sea. Igual no es eso la solución. Igual es que tú aprendas a respirar, a expandir y de esa manera todos esos músculos que están relacionados, que trabajan en la respiración, en la estabilización, pues van a poder funcionar bien o de manera correcta y, por así decirlo, todo el sistema, todo el cuerpo humano va a funcionar muchísimo mejor. Muy interesante todo lo que nos comentas. Supongo que con tus clientes ese primer paso que haces es restaurar esa caja torácica para el correcto funcionamiento de la respiración, todas las presiones, que vaya el aire, como bien hemos dicho, a todas las direcciones. Entonces, si nos puedes decir esos primeros pasos cuando te viene un cliente, por ejemplo, con dolor lumbar, ¿qué es lo primero que haces con él, aparte de valorarle, más centrado en el ámbito, en el tema de la respiración? ¿Y cómo comenzarías a trabajar la respiración con él? Para que todos los que nos están escuchando o nos están viendo, pues que puedan iniciarse en esta práctica para poder respirar correctamente o de la manera más óptima. Sí, a mí algo que me gusta mucho es demostrárselo. Es decir, hacerles ver el por qué respirar es importante y les va a ayudar. Entonces sí que hago yo primero, les hago una prueba de movilidad. Igual si les pido que levanten una pierna, un hombro, etcétera. Y en base a eso, les trabajo la respiración con algunos ejercicios, les enseño a respirar y luego vemos la mejora. Y muchas veces hay mejoras que son instantáneas y son súper rápidas y ya los clientes se quedan flipados, por así decirlo. Entonces, como que tienes, te dices, joder, Íñigo parece que algo sabe, pues va a hacerle caso. Y ella me va a hacer el chip para cambiar. Es porque da igual que yo sea el mejor o da igual que yo haya hecho los mejores cursos del mundo de Estados Unidos, si la persona no confía en mí y no cree en mí, ni va a hacer los deberes. Entonces me gusta mucho jugar con eso. Luego, por lo general yo en mi caso, muchas veces tengo poco tiempo para valorar. Son clases grupales y no puedo hacerlo. Entonces lo que hago es un poco ver la postura. Ver un poco la postura y luego después de ello les pongo a respirar en el suelo a ver cómo lo hacen. Muchas personas ya tienen respiración torácica, muchas. Y otras muchas, aún así decirlo, es muy, muy extraño que me lleven el aire hacia la parte posterior de la espalda. Entonces ya ahí tengo un poco donde jugar. Cuando ya he visto un poco eso, a la persona igual le pregunto, oye, ¿tú dónde notas tu respiración? Les puedo poner las manos, una en el pecho, una en el abdomen y que se noten dónde están respirando. Muchas personas no se van a dar cuenta, aunque cierren los ojos, pero suele ser bastante torácica la respiración. Después de eso, lo que haría es trabajar la respiración y iría paso a paso. Hay personas que tendrán más facilidad y personas que menos.
se nota mucho. Hay gente que es normal. Si llevo 40 años, 50, respirando de una manera, es que al cuerpo es difícil hacérselo cambiar en 2 minutos. Entonces sí que tengo que darle tiempo y paciencia. Primero les pongo a respirar con el abdomen, ¿sí? Que sean capaces de respirar sin que se levante, por así decirlo, el pecho, aunque no sea lo más óptimo del mundo. Después de eso, si soy capaz de disociar el abdomen y el tórax, les pongo a respirar hacia los lados. Por ejemplo, les pongo los dedos o les pongo sus manos hacia los lados de su abdomen y les digo que lleven el aire hacia esa parte. Si ya son capaces de hacer eso, pasaría al último paso, que sería el hecho de respirar en la parte posterior, en la espalda, ¿sí? Que quiero llevar el aire, por así decirlo, hacia el lumbar, hacia la parte posterior del tórax, etcétera. Y ya una vez que tengo esos 3 pasos, intento integrarlos, es decir, que ya respiren, ¿no?, en 3 dimensiones, que es lo que acabamos de comentar, de esas 3 dimensiones. Y ya jugando con un poquito con eso, los clientes mejoran muchísimo y ya se quedan con ese feedback o su cerebro ya se queda con ese input de, ahí va, pues esto me viene muy bien, esto me relaja, esto me activa mejor los músculos, esto me hace que la lumbar se destense un poquito. Y jugando un poco con eso, la gente mejora muchísimo. Luego igual juego con las posiciones, porque lógicamente hay posiciones más fáciles y posiciones más difíciles. Es decir, si yo llevo toda la vida haciendo una cosa de una manera, es muy difícil que yo cambie mi respiración, por ejemplo, en una postura que es de pie, porque es una postura, por así decirlo, que es mucho más complicada. Entonces igual les pongo boca arriba en el suelo y trabajamos ahí. Y otro ejercicio que me encanta, que lo subí a mi Instagram para aprender a respirar en la parte posterior de la espalda, es ponernos boca abajo, por así decirlo, como si hiciera un estiramiento de la espalda con los talones hacia el glúteo. Y es un ejercicio, es un movimiento, una posición que se siente bastante la respiración en la parte posterior de la espalda. Y ya con esos dos, la gente, por así decirlo, ya se queda ahí va, pues he sentido un poquito lo que es llevar el aire hacia la espalda. Y se mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego, que no lo he mencionado, sí que juego también con la respiración el tema del hecho de coger el aire por la nariz y soltar por la boca. Muchas personas tienen una respiración bucal que no es lo más óptima, porque si nos fijamos tenemos una nariz para respirar y una boca para hablar. Entonces juego un poco con eso y sí que jugamos con el hecho de coger aire por la nariz y soltar suave, suave por la boca. Y encima de esa manera estamos trabajando mejor toda esa inspiración y relajando el sistema nervioso, que suele ser bastante importante y que juega un papel fundamental en la respiración. Exacto. Una cosa que no has comentado y se lo he escuchado a varios profesionales es que realmente no es respirar e hinchar la tripa incluso hacia los lados y como si nuestro tórax, nuestras costillas estén súper fijas ahí que no se puedan mover, ¿vale? Que tienen que ir igualmente un pelín hacia adelante y como por ejemplo nuestros compañeros de Revolution han explicado muchas veces, no es simplemente echar la barriga hacia adelante o aunque lo hagas en esas 3 dimensiones que las costillas no se muevan, que sí que puedes expandirlas bien también, que no pasa nada, que no tiene que ser 100% ahí abajo en la tripa. Sí, al final, ¿no?, hay una serie de músculos que están hechos para moverse y cuando los mueves se atrofian o se quedan rígidos. Y pasa mucho con las costillas. Si tú nunca le das esa movilidad a las costillas, que es natural, que es para lo que están hechas, se van a atrofiar y seguramente crean una caja torácica que sea más rígida. Y ya con eso, que es la base del cuerpo, a veces algunos problemas aparecen. Por eso solo con cambiar este tipo de cosas, de respirar en 3 dimensiones, como hemos dicho, mejora un montón la gente, pero un montón, pero un montón. Como has dicho tú antes, si yo tengo, por ejemplo, una respiración que es muy torácica, pues seguramente el sistema nervioso va a estar en modo alerta, va a estar en modo simpático. Entonces, para así decirlo, es como que mi cerebro está todo el día en peligro, cree que está en una situación de estrés. Entonces, va a tener un cerebro, un cuerpo en sí, todo que está estresado y va a funcionar mal, porque el estrés es bueno, pero en dosis agudas, en dosis pequeñas, no crónicas. Y si yo tengo una persona que está todos los días respirando, además del trabajo, lo que sea, está respirando de una manera que es muy torácica y está activando mucho su sistema simpático, ese cuerpo va a ser más propenso a dolores y molestias. Entonces, si cambiamos la respiración y activamos un poquito esa respiración más diafragmática que va a estimular el sistema parasimpático, ya vamos a mejorar un montón a la persona y por ejemplo, vamos a bajar ese estrés. Vamos a bajar ese estrés. Entonces, es un truco que a mí me encanta para hackear un poco el cerebro. Es decir, joder, voy a activar mi sistema parasimpático respirando. O sea, me voy a relajar. Le voy a decir al cuerpo que estoy relajado. Por ejemplo, las personas que tienen dolor, ese dolor es una señal de alerta. Si yo respiro, da igual donde tengas el problema, si yo respiro, ya estoy activando el sistema parasimpático, entonces ya le va a venir bien a esa persona. Esa dosis de dolor seguramente un poco pueda bajar porque estoy relajando el cuerpo y el cerebro, que es lo más importante y
y por lo que se rige todo, el sistema nervioso. Exacto. Nos estás dando información de mucha calidad. Una cosa que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, antes de ir a dormir, centrarme muy bien en esa respiración diafragmática para activar, entre comillas, el sistema parasimpático para una persona estar mucho más relajada. Así que desde aquí os digo que, por ejemplo, hacer una inspiración de 4 o 5 segundos, la retienes unos pocos segundos y luego la expulsas en 7, 8, 9 segundos, haciendo unas poquitas respiraciones, simplemente ya notaréis cómo os relajáis muchísimo, cómo destensáis toda la zona, sobre todo del cuello, y con esto pues conciliáis mucho mejor el sueño. Sí, es un truco que las personas pueden aplicar y que es que es súper clave, y muchas personas que les cuesta irse a dormir o lo que sea, ya pueden hackear su cerebro con el consejo que has dado tú, Mauro. Y eso, encima de la respiración, por así decirlo, es un poco bidireccional. Es decir, si yo estoy estresado, voy a respirar de una manera que no es óptima, pero si yo respiro de una manera que es óptima, voy a cambiar mi cerebro. Entonces, es un truco que puedo aplicar a todas las personas, que no tienen que ser licenciados o lo que sea, y van a mejorar muchísimo su salud. Exacto. Y se puede conseguir una respiración buena de manera inconsciente. Al final, la gente piensa que como lleva 30 años, 25 o 50, los que sean, respirando mal, entre comillas, de esa manera, de esa forma más torácica, que si quieren luego respirar en 3 dimensiones, pues que les va a costar y que si no lo están pensando, pues no lo pueden hacer. Al final esto es un proceso. Todo comienza con poco a poco, unos minutitos al día o unas respiraciones al día, tumbado en la cama, por ejemplo, antes de ir a dormir, te pones las manos en la barriga y simplemente intentando no levantar la zona del tórax y centrarse simplemente en levantar esa barriga, pues ya es un paso, y poco a poco en diferentes posturas. Y al final lo conseguí así en pocas semanas. Empecé en la cama, tumbado, luego cuando estaba sentado intentaba respirar desde la tripa, luego ya cuando estás caminando, luego ya cuando estás haciendo ejercicio. Al final es toda una progresión y luego no te enteras, y cuando estás durmiendo estás respirando diafragmáticamente. Sí, pasa bastante, y es un tema un poco controvertido. Hay gente que me dice que no se puede cambiar, que es difícil automatizarla, que sí, que no. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque soy muy positivo, yo. Pero sí que creo que es un proceso lento. Y también va a depender mucho de los ejercicios, de lo que dices tú, de la persona. Porque yo, por ejemplo, yo es que aparte de que sé que la respiración es importante, yo es que estoy todo el día. Yo es que estoy en el sofá y estoy con las manos en mi abdomen, en mi caja torácica, y intento notar cómo expando las costillas, me pongo las manos en la espalda, intento notar el aire cuando estoy trabajando, cuando estoy con los colegas, cuando estoy con la familia, me llevo las manos, lo que sea. Entonces es algo que yo, por ejemplo, tengo muy automatizado, y que siendo pesado, es que es normal. A mí, si alguien me mira, tengo una respiración, pues, para así decirlo, más en 3 dimensiones. Pero otra persona que igual no esté tan concienciada o no sea tan friki como yo, sí que ese proceso yo creo que va a ser un poquito más lento, pero sí que creo que se puede conseguir. Al principio ya la gente mejora muchísimo, muchísimo, y en muy poco tiempo ya ese patrón, por así decirlo, como que lo tiene un poquito más fácil adquirido. Sí que se hace más fácil hacerlo, pero el hecho para que esté automatizado, tenemos que darle tiempo. Y lo que dices tú, por ejemplo, hacer ejercicios, intentar buscar en un rato del día 1 o 2 momentos que te hagan los ejercicios para que el cerebro poco a poco lo automatice. Es como, ¿no? Como cuando vas a conducir. Yo al principio, cuando me saqué el carnet, al principio yo es que no veía, no, te decía el profesor, oye, ¿no has visto el stop? Macho, yo no lo he visto, yo estaba con el volante, estaba con la marcha, no podía. Y ahora, si te fijas, te vas a conducir y hay veces que te vas a un lado y ni te estás enterando de que estás yendo para allá. Te has equivocado de dirección o lo que sea, porque tienes súper automatizado el cerebro. Pues la respiración es lo mismo. Toca darle tiempo hasta que hacerlo poco a poco, a base de repeticiones, lo automatice. Y muchas veces, a mí lo que se me hace más difícil con los clientes, aunque tenga personas que tengan muchas molestias, es el hecho de que hagan los deberes. Porque muchas veces los deberes no se hacen. A mí también me pasa. Yo debería hacer, Mauro, deberes de tobillo, lo sé, tengo muy poca dorsiflexión, y me pasa a mí, pues entiendo a las personas que se les olvida hacer los deberes de respiración. Pero eso, si los hago una vez al día, 2 veces al día, 5 minutos, 20 respiraciones, eso ya va a mejorar muchísimo, y a base de repetición tu cerebro lo va a automatizar, porque así es como funcionamos, y algún día seguramente tengas esa respiración que no te des cuenta o estés más relajado en 3 dimensiones, que si nos fijamos un poco es como lo hacen los niños, que a los niños nadie les enseña a respirar ni a ser niños, y lo hacen perfecto, lo tienen automatizado, pero cuando nos hacemos mayores un poquito nos estropeamos.
Entonces es intentar volver a esa fase y ser un poco más niños en todo y la respiración también. Y en base con trabajo y tiempo se mejora muchísimo, no tengo duda. Y la gente se siente mucho, mucho mejor. Y muchos clientes ahí me cuentan que vamos, según están un poquito estresados o han tenido X situación en el día a día, se ponen a respirar y que mejoran. Y me lo han agradecido muchísimo. Y a veces digo yo, joder, pues mira, pues sí que de verdad la gente lo pone en práctica y de verdad que funciona. De verdad que funciona. De que no es algo, no, respirar y no sé qué. De verdad que es súper importante y ayuda muchísimo a las personas. Sí, sí, sí. Al final, como comentabas los de los niños, pues es un poco volver a nuestros orígenes para poder respirar bien, porque al final la respiración pues se va cambiando por todos esos estrés, todos esos inputs estresantes que le damos a nuestro cuerpo a lo largo de los años. Y espero que a raíz de este podcast, de toda la información que nos estás dando, pues la gente sea más consciente de la importancia de respirar bien, porque ese es el primer paso para hacer cualquier propósito que tengas. Si sabes por qué lo haces, pienso que será mucho más fácil hacerlo y en este caso hacer los deberes de respiración, que yo sé que es muy difícil y cuesta ponerse una tarde, estás ahí en el sofá con la familia o lo que sea, venga, voy a ponerme a respirar. No, no hace falta empezar por ahí, empieza primero en la cama antes de ir a dormir. Te ayudará a activar Eso más es. ese sistema parasimpático y poder conciliar mejor el sueño. Y a raíz de ahí, pues poco a poco lo vas introduciendo en tu día a día. Si estás en la oficina sentado, pues como bien has dicho, puedes estar con una mano en el ordenador y la otra estás en la tripa, viendo cómo expandes tanto frontal como en los lados y hacia detrás ese aire. Y poco a poco, pues ir introduciéndolo en tu día a día, en todas tus acciones o actividades cotidianas. Sí, lo de la noche muchas personas lo hacen, muchos clientes míos, y ahí es cuando te hacen los deberes y lo notan bastante. Así que, como has dicho tú, es muy buen truco. Sí, que la gente que nos escuche que lo ponga en práctica y seguro que lo nota. Y va a descansar como bebés, como niños. Muy bien, ahora te quería preguntar acerca de la respiración en el deporte. Tanto cuando la gente está haciendo ese ejercicio cardiovascular, sea correr o caminar o bicicleta, y cuando está haciendo pesas, tanto con repeticiones altas como con repeticiones bajas, como puede ser un powerlifting. Si te parece, vamos a comenzar por nuestra rama, por la fuerza, que es lo que más dominamos. ¿Cómo deberían entrenar en el gimnasio cuando están Sí, haciendo los ejercicios? yo tengo que fijarme que la respiración, por así decirlo, está relacionada con el diafragma, ¿no? Y el diafragma tiene tres funciones que son súper importantes y que juega un papel súper, súper importante el diafragma y que muchas personas tienen disfunciones. Las tres funciones serían la respiración, que es algo que hemos mencionado y que hacemos bastante, la estabilización y luego el tema del esfínter, que también es bastante importante. Entonces, sí que el diafragma va a estar conectado con la respiración y va a jugar un papel muy importante entre estabilidad y respiración. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a entrenar fuerza, la estabilidad es algo que necesito. Necesito que por así decirlo, todos mis músculos trabajen de manera coordinada para que creen estabilización. Entonces, aquí la respiración va a ser fundamental. Si yo no soy capaz de respirar en tres dimensiones y activar todos esos músculos de manera conjunta, no voy a poder estabilizar y voy a ser menos eficiente o voy a tener un peor rendimiento en la sala de pesas. Entonces, ¿cómo deberíamos entrenar, por así decirlo, en la sala de pesas? Yo intentaría la fase de inspiración hinchar, ¿no? Yo cojo aire por nariz, hincho y expando en tres dimensiones, estoy activando toda la musculatura estabilizadora, esa presión intraabdominal, y ahora, cuando ya he cogido aire, ya soy capaz de levantar la carga y soltar el aire, ¿sí? Entonces, más o menos sería en la fase de inspiración, yo cojo aire, y en la fase de exhalación, que es la fase que me permite crear fuerza, el hecho de comprimirme y soltar el aire, es la que me permite levantar la carga. Entonces, yo, por ejemplo, es algo que por lo que me suelo guiar bastante, el hecho de coger aire y cuando suelto, levanto la carga. Ya sea la fase de igual ejercicio, si es un peso muerto, cogeré aire abajo y cuando subo, echo el aire. Y esa exhalación te está produciendo el hecho de crear fuerza. Y es importante eso, lógicamente, cuando son cargas que no son tan altas, yo podría, por así decirlo, mantener esa respiración más rítmica o lo que sea, pero sí que el hecho de levantar 2, 3 RM, lo que sea, va a crear unas demandas de estabilidad que son enormes, enormes. Entonces, hemos dicho que tiene varias funciones el diafragma, pero se va a priorizar no la de la respiración, que sería un poco, se priorizan a todos lados, sino la de la estabilización. Y además seguramente que hincharte, que estabilizar un montón y seguramente quieres apnea, pero no va a pasar nada porque es algo natural. O sea, es que se está poniendo, tu cuerpo necesita levantar esa carga y para eso está priorizando una función que es la estabilidad.
Entonces sí que harás, por ejemplo, esa conocida maniobra de Valsalva y te hincharás, expandirás, que harás presión intraabdominal y levantarás la carga. Pero bueno, que no es algo que no hay que hacerlo siempre a menos que sean cargas enormes, enormes. Exacto. Y es un poco pues esta PIA, esta presión intraabdominal, lo que conseguimos con esa respiración en pesos muertos, por ejemplo, en sentadillas, en press banca. Pero ahí sí que puedes ser un poco más consciente de la respiración porque te interesa generar mucha más estabilidad. Si tú estás haciendo un curl de bíceps con poquito peso, pues realmente no tienes que hacer respiración por repetición porque si tienes que estar concentrado en levantar el peso bien, en no trampear, en respirar correctamente, al final ni entrenas, ni respiras, ni haces nada. Entonces tiene que ser un poco inconsciente todo eso, no coger aire y aguantar esas 10-12 repeticiones y luego ya soltarlo, tienes que respirar. Porque muchas veces un error que veo yo muchísimo es la gente que está haciendo planchas frontales o plancha lateral y está ahí 30 segundos y respira una vez. O cerca de un minuto y respira una vez. A ver, respira y ya verás como respirando te cuesta todavía más. No hace falta estar ahí infinitamente para conseguir que ese ejercicio pique o que te notes más el abdomen. Tú respira y ya verás. Sí, el cuerpo, muchas veces nos complicamos y el cuerpo es algo automático, que no tenemos que enseñarle a activar este músculo o lo que sea. Ojalá, o sea, tiene que estar preparado para funcionar en automático y tampoco hay que complicarse demasiado, la verdad. Sí que, por ejemplo, lo que dices tú, que en planchas o igual en algún ejercicio que no debería requerir demasiada estabilidad, esas demandas de estabilidad, no sería bueno ni óptimo que la gente la haga en apnea. Sí que la apnea es una situación de estrés, de cojo y corto el aire porque estoy en estrés y tengo que levantar algo, lo que sea. Entonces, si un ejercicio que es tan básico, para así decirlo, como una plancha o otro tipo de ejercicios, te está requiriendo esa apnea, seguramente ese ejercicio no sea para ti. Sea demasiado, para así decirlo, tenga demasiada dificultad y no estés preparado para hacerlo. Y para tu cuerpo sea tanto estrés que tiene que cortar el aire, pero que es un ejercicio que no debería, por así decirlo, ser así de demandante. Claro, muchas cosas o muchas situaciones que se ven también en nuestro día a día, hay personas que realizan esa apnea para todo. Cogen un vaso, inconscientemente hacen apnea. Imagínate al final el nivel de estrés que tienen estas personas para que agacharse, atarse los zapatos, coger un vaso, coger un plato de X sitio. Al final estás haciendo apneas porque esta respiración no la tienes tan automatizada como estábamos hablando. Eso es, y esas personas se van a beneficiar muchísimo, muchísimo de la respiración y del trabajo respiratorio. Y esas personas seguramente, yo sin ser adivino, tendrán una disfunción en la respiración, en el diafragma y se beneficiarán muchísimo, muchísimo, muchísimo de todo lo que estamos comentando en este podcast. Seguro, a nivel de estrés, a nivel de salud y a nivel de dolor. Segurísimo, segurísimo. Ahora que has comentado todo el tema del dolor, de las disfunciones, sí que es común ver a gente con dolor cervical o dolor lumbar y que muchas veces simplemente respirando bien ese dolor o se va o se alivia y quiero conocer un poco tu punto de vista, a ver si a ti te hacen más caso como profesional, graduado casi y muy metido en el tema de la respiración. ¿Qué les dirías a todas estas personas que tienen dolor cervical, dolor lumbar o dolor torácico, lo que sea, para que se inicien en esta respiración? Sí, yo creo que tenemos relativamente suerte, porque estos problemas muchas veces están relacionados con la respiración. Como he dicho al principio, ¿no? Si tengo una respiración que es muy torácica o que no es tan óptima, no están en 3 dimensiones, seguramente esos músculos que tengo accesorios de la respiración van a estar sobrecargados. Igual un pectoral, igual un trapecio, igual un escaleno. Y todos esos músculos van a estar trabajando todos los días, en todo el momento, porque yo no estoy respirando de esa manera óptima. Entonces, seguramente se sobrecarguen y no funcionen como deberían. Y puedo tener dolor. Y sobre todo puede pasar, como he dicho, en el cuello, ¿no? En los hombros o el tórax y en la espalda. Entonces, esas personas sí que seguramente se van a beneficiar de este trabajo de la respiración y lo van a notar muchísimo. Aparte, muchas veces pasa que estas personas que tienen dolor en el cuello, tú les pones a respirar y se les ve que respiran por el cuello. Y tú dices, pero ¿cómo va a respirar alguien por el cuello? Y es verdad, si te fijas, cogen aire y se les hincha todo y pasa un montón. Entonces, tu dolor de cuello, tu dolor de espalda, no tiene por qué venir de la respiración, no tiene por qué venir, porque las cosas pueden venir por 1000 cosas. O sea, te puede doler la espalda porque hayas tenido un mal día o te han despedido en el trabajo, puede ser muchísimas cosas, pero seguramente trabajar la respiración
te va a beneficiar, estoy seguro. No solo por lo que hemos mencionado, a nivel de sistema nervioso, de activar el parasimpático, de relajar un poco el cuerpo, sino que te va a ayudar a coordinar esa musculatura estabilizadora de una manera más óptima y te va a ayudar a que tu cuerpo funcione mejor. Entonces, seguro que todas estas personas que tienen un dolor de cuello, un dolor de hombro, un dolor de espalda, se van a beneficiar y deberían trabajar la respiración, segurísimo. Y es algo que ya, por ejemplo, muchos fisios se ve yo, por ejemplo, trabajo en mi centro que trabajamos, el fisio, si vienen unas personas de estas características, el trabajo de respiración en la sesión es fundamental. Y tú dices, joder, he ido al fisio y me ha enseñado a respirar. Y te suena un poco extraño, pero vamos, que es el futuro y el futuro está aquí. Y solo con eso ya estás haciendo al cerebro un input de la leche. Porque a veces, si tú haces algo pasivo, si tú le haces un masaje al cuerpo, puedes destensar, puedes quitar tensiones, puedes aliviar, lo que sea. Pero no le estás enseñando al cuerpo a reeducar. No le estás enseñando al sistema nervioso a trabajar como debería. No estás enseñando a ese niño a cómo tiene que trabajar. Entonces, si yo le estoy respirando, le estoy diciendo a mi cuerpo cómo tiene que expandir, cómo tiene que coactivar las cosas, cómo tiene que estabilizar, qué tiene que trabajar, qué no. Y muchas veces ese trabajo es mucho más beneficioso que el otro. Entonces, con este tipo de cosas, las personas van a reeducar mucho su patrón de movimiento y de respiración y van a mejorar muchísimo, muchísimo su dolor y su salud. No tengo dudas, la verdad. Me has centrado ya en, por ejemplo, en un entrenamiento. ¿Cuándo recomendarías hacer algunas respiraciones? ¿Antes, después, ambos, antes y después? ¿Cómo lo haces tú con tus clientes o cómo lo haces tú o cómo piensas que es lo ideal? Yo creo, bajo mi opinión, de Íñigo, ningún experto, yo lo haría al principio. Me parece un reset súper bueno a nivel de sistema nervioso, de poco volver a... Si, por ejemplo, una persona que me viene con estrés en el día a día, joder, es que le viene genial empezar el entrenamiento dando ese reset a su cerebro, a sus músculos, activando un poco el parasimpático y relajando. Y luego, aparte, nos vale un poco para reeducar antes de la sesión y decirle al cuerpo, oye, ¿cómo tengo que trabajar? Tengo que trabajar de esta manera, tengo que estabilizar de esta manera. Joder, pues lo meto en el calentamiento y ya se lo estoy, por así decirlo, recordando al cuerpo para que durante la sesión me lo mejore. Aparte, solo con mejorar la respiración, como hemos dicho un poco anteriormente, vamos a mejorar ese posicionamiento del cuerpo, de la postura. Mucha movilidad se va a mejorar. Esa caja torácica va a estar un poquito más centrada, depende de la persona y sus características. Entonces, por así decirlo, el cuerpo va a estar centrado y va a estar más preparado para rendir o entrenar de manera óptima. Entonces, yo si se puede, prefiero al principio sin duda. Muchas veces la vida no es idílica y no puedes o no tienes tiempo o lo que sea. Sí que la puedes hacer 20 respiraciones, un minuto, lo que sea, pero a veces no puedes o lo que sea. Yo a veces estos días tengo clientes que vienen y ha hecho mucho frío aquí. Pues cuando llegan en camiseta y están helados, pues no les pongo a respirar, la verdad. No les pongo y no pasa nada porque a veces no lo hagan. Pero sí que me parece lo más idóneo y es como yo lo trabajaría y lo suelo trabajar conmigo mismo. Luego también me parece una buena estrategia meter las respiraciones al final de la sesión. Ya has acabado la sesión de entrenamiento y tienes un momento para que los clientes se relajen y puedes trabajar ese tipo de cosas de una manera más tranquila y que te viene genial. Y es un tiempo que ellos invierten estirando. Yo a veces lo combino con los estiramientos, el hecho de respirar, y es un 2x1 y mejora mucho más. Eso lo podemos hablar, pero eso me encanta. Y ya lo metes al final de la sesión, les relajas y encima les enseñas a respirar. Y son dos cosas que me parecen súper clave. El hecho de al principio, que nos va a beneficiar un poquito más igual para trabajar esa musculatura estabilizadora, esa postura, todo de manera más óptima. Y luego al final de sesión para relajar a los clientes y para enseñarles ahí el cómo respirar. Exacto, sí, pienso y comparto tu opinión, tanto de respirar antes como después, también vendrá determinado o condicionado por el tiempo del cliente o del tiempo que tú tengas, o si alguien nos está escuchando y no le está llevando ningún entrenador y él va por su cuenta y dice, es que yo solo tengo 45 minutos. Pues evidentemente hay que priorizar, pero al final pasa igual con el calentamiento. Hay veces que la gente está ahí 25 minutos con el foam roller y que si luego estiramientos, que si luego no sé qué, si aparte le añades la respiración, a ver, se te va a ir la mitad del entreno, hay que priorizar. Queremos entrenar todo y no nos da la vida, Mauro. No nos da, sin duda, vamos. No me da a mí, les va a dar a los pobres clientes que me vienen una hora a entrenar. Vamos, yo pienso igual que tú, sin duda. Como bien has comentado, al final de la sesión, yo una cosa que veo muy bien, por ejemplo, con gente que trabaja en grupos reducidos, en lugar de estar 5 minutitos estirando,
puedes alargar el WOD, por ejemplo, si es en CrossFit o en el centro en el que estés, lo alargas 2-3 minutos, que puedes meterle más de trabajo, simplemente echándoles ahí al suelo a respirar 1 minuto y medio o 2, activan ese sistema parasimpático y luego se van a casa a la mar de relajados, se van a trabajar o si entrenan por la tarde-noche, se van a casa ya a dormir perfectamente. Entonces, en función también del contexto, del momento del día, de la persona, pero sí que considero que las respiraciones debe estar en el día a día de los entrenamientos. Claro, es que es lo que dices tú, es el contexto y depende del cliente, depende del momento. Yo, por ejemplo, tengo clientes mayores y sé que la respiración les viene súper bien. Y sé que la respiración es más fácil enseñarla, ¿no? Como hemos dicho, en el suelo, boca arriba, por ejemplo. Pero claro, es que a veces no les puedo agachar, no les puedo estar en la sesión bajándoles, subiéndoles. Entonces, poco tienes que adaptarte y no pasa nada. Y si a veces tienes que meterlas al final o tienes que meter, o tus clientes les gusta estirar, por lo que sea, porque a ellos les gusta y ya está, y no pasa nada. Pues bueno, yo, por ejemplo, aprovecho los estiramientos y trabajamos la respiración. Y les digo, ¿queréis? Vamos a ganar un poquito más de flexibilidad para que veáis la importancia de la respiración. Vamos a estirar y a la vez que estiramos, respiramos en 3 dimensiones. Y es lo que he dicho, lo vas a probar y te va a mejorar. Porque como estás relajando el cuerpo, como estás en una posición de estiramiento y le estás diciendo al cuerpo, oye, estoy tranquilo, déjame estar aquí, estoy seguro, ese estiramiento va a mejorar. Y es algo que a veces lo utilizo como estrategia y no pasa nada y también está súper bien. Y es un poco intentar adaptarte a la persona y al contexto, lo que dices tú, fundamental. Exacto. Si nos puedes dar algunos consejos o algunos ejercicios, por ejemplo, para llevar el aire a posterior, algunos ejercicios que favorezcan llevar ese aire hacia la zona de detrás de la zona lumbar, que sí que es una de las cosas que más cuesta, que veo yo cuando la gente se inicia a respirar. Sí que lo nota hacia adelante, luego comienza a notarlo hacia los lados, pero por ejemplo a detrás les cuesta más. ¿Qué posiciones piensas tú que son idóneas para favorecer esa respiración y llevarla hacia posterior? Sí, a veces cuesta, lo que dices tú, cuesta un poquito esa última parte, que es bastante importante. También depende de la persona, sí que vas a ver que hay cosas que funcionan mejor y peor. Yo tengo diferentes herramientas que al final vas un poco adquiriendo pues cuando practicas con la gente. La primera de todas, la que uso de las manos. El hecho de dar un feedback táctil al cuerpo ayuda muchísimo. Entonces yo sí que juego un poco con las manos y voy viendo un poco tocándoles y diciendo, intenta hallarme el aire hacia aquí. Si veo que les cuesta, igual les muevo un poquito el dedo hacia una parte que ya veo que les cuesta menos y voy un poco jugando con eso. Mucha gente ya con eso empieza a notar algo, aunque sea algo. Otra cosa que ayuda bastante por el posicionamiento de la pelvis, porque hay mucha gente que no tiene centrada o lo que sea, sí que el hecho de subir las piernas a 90 grados ayuda un poquito más a, por así decirlo, a que el cuerpo esté más centrado. Cuando el cuerpo está más centrado a nivel de centramiento articular, que todo esté un poquito más en su sitio, el cerebro es como que funciona mejor, como que le cuesta menos coordinar de la manera que tiene que coordinar, de trabajar los músculos o unir todo. Entonces, si yo juego un poco con la pelvis y la pongo a 90 grados, para las personas suele ser un poquito más fácil trabajar esa respiración en 3 dimensiones o más óptima. Entonces juego con eso. Muchas veces lo malo es que no tengo material, no puedo, si estoy con 6 clientes, no puedo poner a todos en una silla porque no tengo o lo que sea. O juego con la pared para que no se cansen ellos o les pongo algo externo. Pero sí que, por ejemplo, si les pongo las piernas hacia arriba, pero sin nada, les va a crear demasiado cansancio. Entonces, solo juego un poco con la pelvis, eso ayuda bastante. Luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner algo debajo. Después poner una toalla, cogerles una goma, una banda elástica y que intenten sentir esa parte posterior. Porque todo, como he dicho, todo lo que sea un poco táctil, que le ayude al cuerpo a decir algo está aquí, quiero empujarlo, viene genial. Luego a mí me gusta poner la mano debajo, por ejemplo, y decir que intente empujar mi mano sin que muevan su pelvis. Es decir, que hinchen y expandan hacia ese lado. Y un poco es ir jugando con eso. Esas posiciones serían boca arriba y luego también hay otras que serían boca abajo que también van súper bien por el posicionamiento, por la gravedad, etcétera. Entonces, para mí, la mejor es la de talones hacia el glúteo, que parece una tontería, que es súper básica, que es un estiramiento que igual se hace para la espalda o lo que sea, pero que va súper bien, súper bien. Entonces, a muchas personas, ya sea para relajar la lumbar o para sentir ese tipo de respiración, les coloco ahí talones al glúteo, estiran la espalda, brazos relajados y les pongo un poco los dedos en la zona lumbar y se nota un montón, porque al final el aire no puede ir a otra zona y es más fácil que vaya hacia el lumbar. Y con esos consejos, por lo general, yo creo que la mayoría de las personas ya empiezan a notar la respiración
en 3 dimensiones, te diría yo. No sé cuáles usas tú, Mauro, igual parecidos, no tengo ni idea. Sí, un poco lo que estás comentando de la pelvis, sobre todo jugar con esa ligera retroversión para Sí. favorecer que el aire pues, vaya hacia posterior. Simplemente con eso yo sí que lo noto bastante. También hay uno que me gusta mucho, que lo hago, por ejemplo, los días por ejemplo, de empuje. Hago un press banca y hay veces que me gusta decir, va, voy a tirarle un pelín más, me he venido arriba, soy David Marchante, voy a tirarle 120, 130 y sí que haces ese arco lumbar tan característico de los powerlifters. Y luego te levantas y, ay, tengo algo de molestia ahí detrás. Entonces, una cosa que utilizo yo y que mando también a los clientes que llevo es que en el mismo banco, por ejemplo, del press banca o luego al finalizar o en su casa, están en una silla y lo que busco es que se agachen, que se encorven y que se quede arqueada toda esa zona lumbar, que haya una flexión lumbar, una flexión torácica y que respiren. Porque al estar ahí aplastando las vísceras, el diafragma, por narices sí o sí, el único hueco que queda para que vaya el aire es hacia posterior. Y es un ejercicio que me gusta mucho. Recomiendo solo hacer 3, 4, 5 repeticiones porque si no luego te levantas medio mareado y tienes que aportar el entreno. Sí, es lo malo eso, que lo que hemos dicho, que a veces relaja bastante y mete las respiraciones antes y le estás relajando demasiado y está muy bien que respire, pero tiene que estar activado para levantar las cargas. Entonces hay que jugar un poco con eso. Yo a veces sí que las respiraciones las mando igual en un entrenamiento donde tengo diferentes ejercicios, pues igual meto un bloque de 3 ejercicios, 2 de fuerza y uno lo meto de respiración. Entonces así no les meto la chapa en el calentamiento y sé que les obligo a decir, oye, tienes un ejercicio que es respirar. Y a veces hay que tener un poco cuidado con eso porque relaja demasiado. Pero sí que merece la pena. Y si no, a veces la gente, en entrenamiento muchas veces la gente quiere ponerse fuerte y les da igual lo demás, pero también es importante este tipo de cosas. Y son truquillos para los entrenadores que van súper bien. Van súper bien. A veces cuando tienes tiempo en el calentamiento o lo que sea, les metes, como dices tú, 5 respiraciones y va genial, va genial. Y la gente que está en casa, lo mismo. Si tiene tiempo, joder, pues 5 respiraciones está súper bien. Ya es un input de la leche, si lo haces bien, tranquilo, inspirando por nariz, expirando por la boca. Y si puedes un poquito más, genial. Pero sí que a veces creemos que hay que estar 20 minutos respirando en casa y con pequeñas dosis ya mejora a la gente que flipas. Seguro que de toda la gente que nos está escuchando, que ha llegado hasta aquí, hay quienes quieren profundizar un poco más en este tema de patrón respiratorio, de cómo respirar correctamente, porque cuando salió el tema, por ejemplo, en la entrevista de Guillermo, pues sí que me hablaron de, oye, ¿dónde puedo formarme o dónde puedo leer más acerca de patrón respiratorio? Entonces, hoy, que es el podcast sobre respiración, pues te pregunto a ti, Íñigo, ¿qué formaciones o qué libros o dónde recomiendas buscar información acerca de patrón respiratorio, cómo respirar correctamente? Qué guay, tío. Sí que hay bastantes formaciones y escuelas y es un poco ir viendo y probando, creo yo. Muchas formaciones también ya o sea, te meten algo de respiración, es decir, tú igual vas a un curso de valoración funcional o lo que sea y tienes respiración. Entonces vas a ir un poco integrando todas. Yo en mi caso he dado un poco de respiración en el AXAS, un curso de respiración, una escuela que es fundamental y que a mí me encantó, vamos, a mí me encantó y les recomiendo es DNS, la de la Escuela de Praga de Rehabilitación. Y es una formación que recomiendo, está súper chula, no me parece nada cara para lo que te aporta y me parece fundamental para todos los entrenadores y fisioterapeutas o personas que quieran mejorar sus conocimientos de la respiración. Y me parece súper clave. Tiene 3 niveles. Yo he hecho el nivel 1 y lo recomiendo muchísimo porque te recomienda las bases, ves todo. Luego lo que digo, a veces las formaciones online están súper bien, pero también viene bien sentir eso, que tengas tu profesora y te esté tocando y notes tú, no me toque llevar el aire de verdad, qué es esa presión intraabdominal que se abra, qué es sentir eso. Y por eso esta formación la recomiendo. Es en inglés, pero suele tener traductor, así que no hay ningún problema y es clave. Luego hay diferentes escuelas. Luego, por ejemplo, cada está un poco más de moda la de, pero bueno, que no es de ahora, que tiene bastantes años, la de Postural Restoration Institute, que dan otro trabajo un poquito complementario a la respiración, a la caja torácica, a la pelvis, y sí que complementa bastante. Yo en mi caso no las he hecho, sé cómo trabajan y está súper guay. Y está súper guay y si eres entrenador o fisio, sí que son formaciones que te van a complementar muchísimo. Creo que es algo que complementa muy bien a DNS, porque igual DNS sí que limitarse unas cosas o no te explica X cosas y que sí combinando un poquito estas formaciones se mejora bastante. Luego hay diferentes libros,
está el de la respiración de Brian Line, creo, como se diga. Tienes otro libro de Cheitou, no me acuerdo cómo se llama, de Breathing Disorders, creo, algo así. Los dejaremos en la descripción, que están súper bien. Esos dos, de hecho, luego hay otro de, ¿cómo es? Oxygen Advantage, algo así. También los dejaremos en la descripción y están súper bien. Sobre todo el de Breathing Disorders es un libro un poco tocho, es en inglés, pero está súper bien. O sea, está súper bien, te explica cómo funciona lo de DNS, te explica todos los conceptos y me encanta. Es bastante denso, pero mejora, vamos, es una pasada y aprendes un montón. Y con ese tipo de cosas yo creo que a la gente tiene más que de sobra para saber de respiración. Luego vas a ir encontrando formaciones que harás que te tratan un poco la respiración, pero para mí las dos claves sí que son la de DNS, que de verdad que es una pasada, el nivel 1, tiene los 3 niveles también, pero el nivel 1 es una pasada, y las de Posture Restoration Institute. Y yo creo que con eso la gente tiene para rato y para practicar, la verdad. Que yo todavía sigo practicando y me doy cuenta que aprendí una formación, pues no la aprendí tan bien y tengo que repasar o lo que sea. Exacto. Como bien has dicho, hay formaciones que lo comentan pues un poquito por encima, dedican parte de esa formación a dar algo de patrón respiratorio, como es el caso de Revolution Athletics. Cuando hice yo También. uno, sí que, bueno, aparte que estuvimos, creo que fue un día entero simplemente haciendo valoración del patrón respiratorio y luego cómo implementar todos esos correctivos. Para mí fue brutal porque era como la primera vez que me introducía en esto del patrón respiratorio. Sí que había leído mucho por mi cuenta, todavía no había hecho AXAS, luego ya me fui allí al fin de siguiente casualidad y lo volvimos a tocar. Sí. NS no lo he hecho. Con Connor Harris sí que se toca también un poquito, PRI como has dicho, y luego pues los libros los dejaremos en la descripción por si hay alguien que quiera indagar un poco más acerca de esto. Sí, yo he hecho la formación, Mario, Mauro, yo he hecho la formación de Connor y es una pasada y la recomiendo muchísimo y complementa muchísimo todo esto que hablamos de respiración. Y eso, lo quería comentar. Muy bien, Íñigo. Y para ir acabando ya y así te dejo ir a trabajar, una pregunta que le hago a todas las personas y que me gustaría seguir haciéndola en todas las entrevistas que haga es ¿qué consejos le darías a todas esas personas que se están iniciando en el mundo del entrenamiento, ya sea CAFID o de fisioterapeutas, si quieran introducirse en todo esto ya sea de la respiración o del trabajo correctivo, de la valoración? ¿Qué les recomiendas hacer o qué errores ves tú que se hacen frecuentemente para un poco ir encaminándoles ya hacia ese camino o hacia donde realmente deben ir? Pues yo, a ver, yo creo que dos. Te diría que me pasa a mí mucho y a mí me encanta formarme y creo que es súper importante formarse y me parece lo básico. Yo creo que todo el mundo tiene que tener pasión o ganas de hacerte muchísimas formaciones, de aprender y lo que sea. Pero sí que creo que a veces hay tanta formación, hay tanta información que queremos devorarla y luego es que no podemos aplicarla. Y a veces a mí me pasa y es que veo una cosa, veo la otra, veo los cursos, lo que sea, pero tengo que controlarme un poco. Y creo que a veces es mejor hacer menos, pero interiorizar un poquito más. Y yo sí que es algo que recomiendo, el hecho de, pues hacer alguna formación, pues repásala, practícala, practica, mete otra vez los vídeos, no sé qué, porque pasa muchísimo y a veces vamos de una a otra y no hemos interiorizado muy bien las cosas. Y es algo que recomiendo y que a las personas yo creo que le va a ir genial. Y luego un poco paciencia, porque si tú o yo echamos la vista atrás, yo qué sé, pues yo igual hace 3 años, 4 años, pues solo mandaba ejercicios que ahora diría, pero ¿cómo mandaba eso yo? O creía que las bases o yo qué sé, o que tenía que trabajar esto sí o sí, o tenía que ser la rutina sí o sí así, y que no lo hiciese estaba mal, y yo sabía más que los demás, y yo sé más que el que lleva 20 años o 10 años porque me he formado y he hecho un curso de 6 meses o lo que sea, Porque y me he qué visto los paciencia. vídeos de Power Explosive y ya se me hace. He visto los vídeos de Power y sé más que todo el mundo y paciencia. Y no te preocupes y vete poco a poco. Y que lo hicieses hace 5 años no pasa nada, 4 años. Que el sistema lo vamos a ir cambiando. Y yo muchas veces me como la cabeza porque digo, joder, ¿pero qué hago ahora esto y lo otro? Pero lo que he estado estudiando estaba mal, no sé qué. Y que no, que todo está bien y que es integrando poco a poco y lo que sabes. Que hace 3 años sabías menos y tú hacías lo que sabías y no pasa nada.
y ahora das más, porque sabes más. Y eso es lo bueno. Y yo a veces no me lo digo, no lo estoy diciendo ahora, no me lo digo, pero tenemos que estar contentos, porque si yo cada 2 años me estoy comiendo la cabeza, es bueno, es porque quiero ayudar a la gente, es porque quiero mejorar. Si yo estuviese 3 años, 4 años, 5 años, 10 años sin cambiar el sistema de trabajo, estaría mal. No puede ser que yo no haya mejorado o me haya actualizado o las cosas no hayan avanzado. Entonces, que está bien, que tranquilo, que iremos mejorando y que poco a poco. Como has dicho tú, poco a poco y formándonos y practicando y siendo pacientes, vamos a llegar hasta el infinito, tío. Sí, me han gustado mucho estos consejos que has dado porque me siento también reflejado en eso. Yo Joder. hace unos años de la mente cuadrada decía, es lo que digo yo y ya está. Y lo digo yo porque lo dice David Marchante. Y tampoco es así, no conocía tampoco mucho más allá del mundo de la hipertrofia y fue cuando empecé Joder. a meterme en todo esto de la valoración hace poquito, hace año y poco. Y he hecho un sprint ahí brutal. He pasado por el tema de las formaciones. 2020 hice fácil 15 formaciones, mucho dinero, aprovechando también todos esos descuentos que hacían por el confinamiento. Dije, pues para adelante, a estudiar a muerte. Y me pasó un poco eso, que no lo interiorizaba tan bien. Y ahora digo, hostia, ahora tengo que volver atrás para repasar conceptos que se dieron hace 4 o 5 meses. O ahora estoy haciendo una formación y digo, bueno, pero si es que esto yo ya lo he dado de la otra manera, si hubiese hecho caso, pues ahora esto no lo tendría que hacer o lo pasaría más rápido o lo que sea. Al final es asentar unas buenas bases y a partir de ahí. Y lo que habías comentado también de tener esa mente abierta, ser crítico con uno mismo y estar abierto al cambio. No, yo lo digo muchas veces, no voy a trabajar igual ahora que dentro de medio año. Y probablemente ahora que voy a empezar un periodo de prácticas del máster, no trabajo igual ahora que cuando las acabe. Yo sé, no va a ser completamente diferente, sí que la base estará, pero siempre con pequeños matices y pienso que eso es bueno, no estancarse en un sistema de trabajo o un método, mejor dicho, porque es más cerrado, sino estar abierto al cambio, a conocer a nuevas personas, conocer diferentes temas y poco a poco integrarlos en el tuyo, buscando siempre pues, lo mejor para el cliente. Sí, para mí, igual algo que no es la importancia o yo qué sé, o nos centramos en conocimiento, es la mentalidad, macho. Es la mentalidad que te vas cambiando de decir, pues voy a escuchar a esta persona. Voy a escuchar a esta persona aunque no se haya hecho todas las formaciones de respiración, pero a ver qué me dice de la respiración. O a ver qué me dice este de los ejercicios. O a ver qué me dice esta persona que está haciendo el press banca con las piernas subidas en el banco. Porque igual hace 3 años te decía David Marchante que eso estaba mal y tú a muerte con ello y lo que sea. Y lo que sí se nota en los años es la mentalidad, es decir, voy a escucharte a ti. Tú tienes que aportarme, dime lo que quieras, no pasa nada, critícame o qué tienes que aportarme. Porque todo el mundo te va a sumar algo, aunque no sea el más formado o lo que sea. Y que hay que estar súper dispuesto a escuchar a la gente, a abrir la mente y cambiar tu sistema de trabajo, porque todo el mundo te puede aportar algo. Todo el mundo. Y aquí no sabemos todo, ni mucho menos. Y creo que es algo súper fundamental. La mentalidad y es algo que se va desarrollando y que merece la pena trabajarla, ya sea para todo en la vida y para tu trabajo como entrenador. Exacto. Pues muchas gracias, Íñigo, por tu tiempo. Desde aquí recomendaros a todos pues, que os paséis por sus redes sociales. Keep Moving en Instagram, en Spotify y en YouTube también está subiendo todas esas entrevistas que estás haciendo a unos profesionales de la leche. Y lo que hemos estado hablando, si queréis conocer y aprender mucho más y estar abiertos al cambio, pues es escuchar a gente de diferentes mundos, por así decirlo, y todos te van a aportar algo. Incluso al más tonto, que tú piensas que es el más tonto, ese te va a aportar algo. Aunque no sea directamente 100% del entrenamiento, te puede hacer o te puede enseñar o dar una enseñanza de vida. Entonces nunca sabes de dónde vas a aprender. Por eso es importante pues, conocer cómo trabaja Bolt, por ejemplo, cómo trabaja Exos, cómo trabaja Altis, cómo trabaja el otro, DNS, PRI. Y un poco, no voy a decir que unos sean mejores que otros, pero sí tener esa capacidad crítica de decir, pues me gusta esto de Eso esto, es. este poquito de no sé quién, de estos me gusta mucho, casi todo lo que dan, y al final, pues poco a poco, con sentido crítico, como bien he dicho antes, pues crear tu propio sistema. Eso es porque todos te van a sumar y te pasa eso a veces, que tú ves a uno y dices, pero ¿cómo hace esto? O lo que sea. Y que no, que mente abierta, que también la gente sabe mucho y todo tiene un porqué y es mejor escuchar y si te gusta aplicar y si no, ya está.
pienso igual que tú, Mauro, igual que tú. Muy bien, Íñigo, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que todos hayan disfrutado de esta entrevista al igual que lo he hecho yo, que hayan aprendido muchísimo y nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno, Mauro, muchas gracias por estar aquí, por invitarme y súper agradecido. Así que espero a todas las personas que les haya gustado la entrevista y cualquier duda que tengan las personas, que me la comenten por Instagram, que suelo contestar todo, que me encanta ayudar. Y eso, muchas gracias y ya hablaremos. A ti, Íñigo. Hasta ahora. Agur.